Nos vamos ahora a mirar un poquito lo que pasa fuera de nuestras fronteras y allá al lado nada más, en Argentina, donde arrecia el escándalo que está protagonizando el expresidente Alberto Fernández, que está acusado por su ex esposa de golpearla con un maltrato que le dejó incluso secuelas en su momento, y además de haber mantenido un affair con una periodista durante la pandemia del COVID-19 en la Casa Rosada. Todos los medios argentinos han estado en estos días con una cobertura de mañana, tarde y noche, poniendo atención a todos los entretelones de lo que aquí pasó. Hay un remesón político en el peronismo, donde además le han quitado el piso de los apoyos a Alberto Fernández, y nuestro corresponsal en Buenos Aires, James Gatica, ya está conectado con nosotros para contarnos pormenores de lo que está pasando y qué puede ocurrir de aquí en adelante. James, ¿qué tal? Buenos días. Hola James, buen día. Buenos días, Paula, Mauricio, amigos en Chile. Claro, ha sido una semana, literalmente hace una semana que reventó todo esto y cada día ha habido detalles bastante sórdidos, uno más que otro, en relación a esta polémica. Para abrir un poco el contexto, para que en Chile tengan un poco clara la película de cómo comenzó todo esto y en qué contexto se encontraba Alberto Fernández, quien dejó el poder en diciembre pasado aquí en Argentina y que días antes de asumir Javier Milei, había enviado a su esposa, a su pareja, ni siquiera esposa, pareja, Fabiola Yáñez, a España, a Madrid, a radicarse con su hijo de solamente 2 años y medio, junto a su suegra, y él los acompañó semanas después y han estado justamente los últimos 6 meses viviendo en Madrid. En ese contexto explota todo esto, que justamente el domingo de la semana anterior, Clarín anuncia de unos supuestos maltratos de Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez, de que se han encontrado algunos chats y fotografías en un chat de la exsecretaria del expresidente, pero solamente hasta ahí, y que Fabiola no tenía ninguna intención de hacer la denuncia como tal. Eso pasaron solamente 48 horas, hasta el martes, cuando Fabiola Yáñez efectivamente hace una denuncia por violencia de género y por terrorismo psicológico en contra del expresidente argentino. Esa misma martes de la noche, Alberto Fernández en Twitter sube un comunicado. Dice que todos estos hechos son otra cosa, que no tienen nada que ver, que todo lo que han dicho es falso y que jamás ocurrió las cosas que a él se le imputan. Esa misma noche los medios argentinos se explotaron porque se enteraron que Alberto Fernández ya no estaba en España, sino que estaba en su departamento de Puerto Madero, cuando él vivía acá, antes de ser incluso el presidente, y tuvieron la cámara fija directamente al departamento donde él estaba residiendo, y ellos hablaban de la existencia de fotografías donde estaba Fabiola Yáñez con la cara desfigurada. Esos datos ya, insisto, son bastante sórdidos y chocantes para la sociedad argentina y para todo el mundo que los escuches de ser real. No pasaron solamente 24 horas cuando estas fotos fueron conocidas, ustedes seguramente las vieron, han estado en toda la prensa, no solamente aquí en Argentina, sino que me atrevería a decir que en el mundo, porque realmente son muy impactantes, donde se le ve a Fabiola Yáñez con un ojo morado, con el brazo también con un moretón, y eso realmente impacta. Y empiezan a conocerse también, junto con las fotografías, los mensajes de WhatsApp, donde los últimos días, de cierta forma, Alberto Fernández extorsiona a su familia, a sus queridos, de que si no se comunican con él, incluso con Fabiola, él se iba a suicidar. Y eso realmente ha sido muy, muy impactante. El viernes nos enteramos que Alberto Fernández rompe el silencio hablando con el diario El País por más de 1 hora en su departamento de Puerto Madero, aquí en Buenos Aires, pero la entrevista no ha salido al menos hasta ahora, han pasado casi 36 horas y la entrevista no ha sido publicada en el diario El País, lo que ha dado bastante espacio para la especulación. Si ha habido algunas presiones o hay otros problemas internos de por qué la entrevista no se ha dado. Lo que sí es cierto es que el sábado Fabiola sorprendió hablando en una entrevista en cámara para el radio, para el canal y medio argentino Infobae, y creo que pasamos a escuchar un primer extracto sobre eso, justamente para poder entrar en conversación sobre las acusaciones y el contexto donde se da todo esto. Escuchemos a Fabiola. He cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho. Claro, y esa es uno de los extractos de esta conversación que llama más la atención, ¿no? Porque en el fondo lo que hace Fabiola Yáñez es dejar la puerta abierta, que todo lo que hemos visto, lo que han visto los argentinos, es poco en relación a lo que se va a terminar sabiendo sobre Alberto Fernández y su relación con el expresidente, ¿no? James, ahora sobre lo de la entrevista del País, no se ha publicado, pero sí ha trascendido o se ha dicho en las últimas horas que Alberto Fernández, entre otras cosas, había respondido a estas acusaciones diciendo que esos moretones evidentes, esos hematomas en los brazos que vimos en los últimos días de estas fotos que se publicaron, corresponderían a una cirugía estética de Fabiola Yáñez, ¿no? Lo que lejos de apaciguar los ánimos los enciende todavía más. Claro, es como una justificación que está dando él o que habría dado justamente
en una entrevista que también da otro medio que está como embargada, que está embargada hasta que no salga supuestamente la del país para el compromiso, pero también son trascendidos de que efectivamente habría sido un tratamiento estético mal realizado y que le habría dejado ese hematoma en el ojo y que no correspondería efectivamente a una golpiza o un abuso de parte de él. Esto obviamente se marca en un contexto donde Alberto Fernández fue un gran progresista y defensor de las políticas con perspectiva de género aquí en Argentina. Durante su gobierno se incluyó el DNI, el carnet de identidad no binario, estuvo siempre muy cerca con el grupo más feminista también, que es muy cercano a la ideología del kirchnerismo y el peronismo. Entonces, este discurso obviamente tiene una contradicción enorme con la violencia de género que efectivamente se puede haber dado y que la justicia ahora tiene que investigar, y que este martes ya hay una audiencia que va a tener que participar Fabiola Yáñez, quizás de forma virtual desde España, para poder poner las piezas de este puzzle y ver cuándo fueron realmente las fechas de estas fotografías, cuándo fueron tomadas, si esto también tiene que ver en algo o no con otra polémica que nos enteramos de esta pareja durante la pandemia, que fue el Olivos Gate. Sí, claro. Olivos es la residencia presidencial aquí en Argentina, y que después de un año de la pandemia nos enteramos de que hubo una fiesta de cumpleaños justamente de Fabiola en agosto del 2020, cuando Argentina estaba cerrada, blindada básicamente. La gente no podía salir de su casa por la pandemia como tal. Mucha gente no pudo despedir a sus familiares. Mientras tanto, un año más tarde nos enteramos de que en la mitad de la pandemia Fabiola había organizado con amigos, con cercanos, un cumpleaños en la Quinta Olivo, pasando por arriba todas las medidas sanitarias que se estaban pidiendo y exigiendo desde el gobierno en simultáneo durante esos días. Entonces, Fabiola también dice en la entrevista de que Alberto lo culpa de haber perdido la elección por ese escándalo, y que justamente él le reclamaba y le hacía hincapié de que todo eso que al parecer habría presionado ella para poder hacer esa fiesta, le perjudicó a él en su gobierno, en sus políticas, y que en otras cosas Cristina Fernández, que también habló durante la semana, por supuesto, venga a decir en Twitter de que Alberto Fernández no fue un buen presidente y tira la misoginia y el machismo como obviamente lo peor, y que no tiene ningún tipo de colores políticos. Entonces es un tema súper potente aquí en Argentina, claro, sí. Aquí en Argentina como tal, y sobre todo una persona que decía defender tanto estos principios. No, claro, porque además uno dice es un tema político, es un tema de alta gravedad, de alto impacto. Estamos hablando de violencia intrafamiliar, pero además en Argentina tiene estos tintes, estos temas que también terminan completamente farandulizados, ¿no? Entonces, con esta foto y con estos videos se ha hecho absolutamente de todo. Y la propia Fabiola Yáñez decía el otro día, a nadie le gusta verse así en todos los medios del mundo, por lo pronto. Le preguntaron a ella también si sufría violencia sexual, si sufría violencia financiera. Sobre la violencia sexual no quiso decir nada, James, pero sobre la violencia financiera dijo que efectivamente había permanentemente otro tipo de violencia, y que, por ejemplo, sacó que él mantenía a su hermana, a su madre, y así suma y sigue, digamos. Exacto. Escuchemos otro extracto de la entrevista con Infobae, por favor. La persona estuvo durante 2 meses, y están todos los chats, y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace. Sí. Fuera de la referencia que hacías tú a los puntos que marcó ahí la ex vicepresidenta Cristina Fernández sobre quién era presidente, Alberto, de lo cual uno no puede no recordar que era una pésima relación. Es decir, en la fase final, sobre todo el gobierno de Alberto Fernández, Cristina estaba como apartada de la esfera y era secreto a voces que marcaba diferencias y que tenía su propio bando dentro del peronismo que era contrario al ejercicio del presidente. Pero aquí se destapa todo ahora, y ya se pierden incluso los límites que se procuró mantener durante la administración para no armar más ruido, porque estaban peleando también la elección de su propio candidato. Pero ahora, que era Sergio Massa, recuerden ustedes, pero ahora con la situación en la que estamos, ¿qué análisis se hace políticamente de lo que va a pasar con el peronismo y cómo repercute esto también? Me imagino que en este caso favorablemente para Milei, y cuánto se ha visto que la administración Milei está explotando esta situación, a su vez que le podría ser favorable. Yo diría que han sido bastante mesurados en términos de esperar a que la justicia se manifieste, pero hay un punto que es una de las acusaciones que hace Fabiola, de que ella pide ayuda al Ministerio de la Mujer, es decir, el ente que en ese momento le podría haber prestado apoyo a su soporte emocional, jurídico, y que en ese momento, cuando ella era
era primera dama, le dijeron que no había nada que hacer, es decir, precisamente protegiendo al presidente y no cumpliendo el rol del Ministerio de la Mujer. La semana pasada se informó que el edificio donde funcionaba el Ministerio de la Mujer, que hoy día es simplemente una secretaría, fue vendido porque para el gobierno de Javier Milei era más efectivo poder vender ese edificio y tener ese efectivo para otros proyectos y bajarlo de nivel a la secretaría. Entonces se justifica de que realmente, lo dijo el mismo vocero Manuel Adorni la semana pasada, bien cerrado está el Ministerio de la Mujer si en su momento no apoyaron a quien tenían que haber apoyado. No, claro, y además lo que plantea Mauricio es súper central, ¿no? Porque como que Alberto Fernández nunca fue como una figura del peronismo, digamos, ¿no? Del periodismo en todo el espectro que esto significa. Es como... Recordemos que él no eligió a su compañera de fórmula, claro, como en Estados Unidos, donde se ve esa fórmula presidente-vicepresidente, sino fue Cristina quien ella lo eligió a él como... Exactamente, y es como lo que tuvieron a la mano en ese momento para enfrentar la elección en ese minuto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, James, desde el punto de vista político, me imagino yo que nos llama la atención que hoy día Alberto Fernández esté prácticamente solo en esta. De todas maneras, y por eso no llamó tanto la atención del que él se autoexiliara en España, apelando a algunos contactos que tenía en la academia. Recuerden que él es abogado, de clases por aquí en la Universidad de Buenos Aires por muchos años, pero nadie le importó en términos de que, ¿cómo va a reaccionar Alberto Fernández a todo lo que haga Milei? Porque tampoco a nadie le interesaba saber mucho más sus reacciones durante todo este tiempo. Entonces, que haya explotado esto ahora en términos de su imagen no afecta mucho más en términos de lo político, pero sí en lo moral. Y eso seguramente los argentinos no lo van a olvidar en un largo tiempo, pero es ahora, insisto, en la justicia que tendrá que comenzar ahora en las piezas de este rompecabezas que tiene muchos elementos y muchas personas también, como dice Fabiola, que sabían, estaban al tanto, y eso también lo han repetido numerosas veces, tanto los políticos como también los periodistas en la televisión, de que todo el mundo sabía o tenía entendido de abusos que se daban dentro de la Quinta de Olivos, de mensajes que compartía el presidente Alberto Fernández con diferentes figuras de la farándula argentina. O sea, las fiestas, las infidelidades. Las fiestas, no somos infidelidades, pero sí contactos, es decir, que el presidente continuamente... O sea, Fabiola habla de infidelidades, digamos. Sí, exacto, sí, pero me refiero que no sabemos si los periodistas hablan de infidelidades como tal, pero que sí mantenía contacto continuo con figuras del espectáculo, que invitaba a tener reuniones en términos políticos, llamémosle así, tanto al despacho presidencial, estos videos que salen la semana pasada, y uno se pregunta si todo el mundo sabía, ¿por qué nadie dijo nada? Sí, claro. James Gatica, nos vamos a quedar muy pendientes de cómo se desarrolla este caso, sobre todo a la publicación de esa entrevista que está pendiente en el diario El País del expresidente argentino Alberto Fernández. Un abrazo, gracias. Que tengan buen día. Gracias, James.